Esto es falso, dijo la mesera en árabe y salvó al multimillonario de una estafa de 200 millones. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. En lo alto de un hotel de lujo, Elena Esteves esperaba en silencio junto a la puerta del salón privado. Había pasado todo el día atendiendo mesas, moviéndose de un lado a otro sin llamar la atención. Nadie allí imaginaba que aquella mujer, tan discreta y reservada, entendía más sobre manuscritos que muchos de los expertos más reconocidos del mundo. Cuando el jefe del restaurante le indicó que esa noche estaría a cargo del servicio principal del salón, solo asintió. Sabía que mientras menos preguntas hiciera, mejor. A las 7 en punto, los guardias del hotel escoltaron a un pequeño grupo hasta el salón. Al frente iba el jeque Nabil al-Reshad, una figura respetada por su poder y por el valor que daba a la historia de su linaje. A su lado caminaba el doctor Samir al-Haddad, quien llevaba semanas revisando un supuesto documento histórico que podía cambiar el rumbo de una disputa territorial que llevaba generaciones. Detrás iba Rodrigo Álvarez, el abogado del jeque, revisando una carpeta con papeles legales, hablándole en voz baja mientras el jeque escuchaba sin perder su compostura. Elena se mantuvo en segundo plano, preparada para servir agua o té cuando se lo pidieran, sin interrumpir nada. El salón estaba impecable, con una mesa amplia en el centro y luz tenue que resaltaba el ambiente elegante. Ella se movía con la eficiencia de alguien que conoce cada centímetro de su espacio, sin ruido y sin hacer notar su presencia. Minutos después llegó el segundo grupo, representantes de una empresa llamada Archivo Helénico Privado. Al frente venía Eduardo Santamaría, con una sonrisa amplia que nunca llegaba a los ojos. Caminaba con la seguridad de un vendedor experto, alguien que sabía envolver cualquier trato en encanto y seguridad. A su lado estaba la doctora Beatriz Núñez, quien cargaba un maletín metálico que trataba como si dentro llevara un tesoro real. Su postura rígida no dejaba dudas, quería que todos creyeran que estaba ante una pieza histórica de valor incalculable. Buenas noches a todos, dijo Eduardo, inclinando apenas la cabeza. Hoy estamos aquí para cerrar un acuerdo histórico. Un momento que, sin duda, será recordado. El jeque respondió con un asentimiento educado, aunque sus ojos permanecieron serios, atentos a cada gesto. Elena, desde la esquina del salón, observó cómo la doctora Beatriz colocaba el maletín sobre la mesa con extremo cuidado. El sonido del metal al abrirse resonó en el silencio, atrayendo todas las miradas. Dentro, sobre un acolchado negro, descansaba un antiguo pergamino con líneas en árabe que parecían tener siglos. La mujer habló con seguridad absoluta. Aquí lo tienen. El manuscrito original que confirma la legitimidad del reclamo ancestral de su familia. Está perfectamente conservado. Hemos verificado su origen, datación y autenticidad. Elena sintió un leve cosquilleo en el estómago. No era curiosidad, era algo parecido a un presentimiento. Su madre, la doctora Laila al-Rashid, le había enseñado desde pequeña a reconocer la esencia de un texto antiguo. Y aunque ella había intentado dejar atrás todo ese mundo, la costumbre seguía viva en su interior. Mientras servía agua, fingiendo que no prestaba atención, su mirada cayó sobre una palabra en el pergamino. Solo un segundo, apenas un vistazo, pero suficiente para que algo no encajara en su mente. Intentó ignorarlo, continuar con su trabajo, pero esa pequeña duda comenzó a crecer como una espina clavada. Los expertos del jeque pasaron varios minutos revisando el pergamino. El doctor Samira sentaba convencido, Eduardo sonreía satisfecho y la doctora Beatriz se cruzaba de brazos, orgullosa de su presentación. Parecía que todo estaba listo para la firma. Rodrigo colocó frente al jeque una carpeta gruesa. Cuando esté listo, dijo, solo debe firmar aquí. El silencio se llenó de expectativa. Era un acuerdo de cientos de millones. Un movimiento que cambiaría el rumbo de una disputa que llevaba décadas. Elena respiró hondo. Esa palabra que había visto seguía martillándole la mente. Era imposible que estuviera ahí. Completamente imposible. Volvió a mirar el pergamino con mayor atención mientras llenaba una copa. Esa vez lo vio claro.
no era solo una palabra. Había pequeñas señales que cualquiera habría pasado por alto. Detalles que imitaban la caligrafía antigua, pero que no coincidían con lo que ella recordaba. Algo dentro de ella se tensó. Ese documento no era real. Intentó convencer a su mente de que se mantuviera al margen. No le correspondía intervenir. Nadie sabía quién era realmente ni que podía leer ese manuscrito con fluidez. Si interrumpía ese momento, podía perder su trabajo. Podía perderlo todo. Pero cuando vio al jeque tomar la pluma y acercarla al papel, el mundo pareció moverse en cámara lenta. Escuchó la voz de su madre, suave pero firme, en un recuerdo que la atravesó como una punzada. Si ves una mentira disfrazada de verdad, hija, tu silencio te convierte en cómplice. La mano del jeque estaba a punto de firmar. Elena sintió como el corazón le golpeaba el pecho. La garganta se le cerró. Dio un paso adelante sin pensarlo. Y entonces, con la voz más temblorosa pero decidida que había usado en años, dijo: «No firme». El salón se congeló. Todos giraron hacia ella, sorprendidos de que la mesera hubiera hablado sin permiso. Eduardo frunció el ceño con furia contenida. ¿Perdón? ¿Qué ha dicho? Elena tragó saliva. Sabía que ese era un punto sin retorno. Eso no es auténtico, dijo con un hilo de voz. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. El jeque dejó la pluma sobre la mesa con calma inquietante. Explíquese, pidió él, sin elevar la voz. Elena respiró hondo, preparándose para lo que venía. Jamás quiso llamar la atención, pero la verdad ya no la dejaba quedarse callada. Y esa noche, sin que nadie lo supiera, estaba a punto de cambiar su destino y el de todos en esa sala. Elena sintió como todas las miradas se clavaban en ella, pero no retrocedió. Eduardo dio un paso hacia adelante, intentando recuperar el control del ambiente. «Debe ser una broma», dijo con tono cortante. «¿Quién se cree que es para interrumpir un acuerdo de este nivel?» Elena abrió la boca para responder, pero el jeque levantó una mano, deteniendo cualquier discusión. La sala quedó en completo silencio. «Quiero escucharla», dijo, con una serenidad que ocultaba una tensión profunda. Eduardo apretó los dientes, pero tuvo que quedarse quieto. Nadie desobedecía una orden así. Elena respiró hondo. Sabía que estaba metiéndose en un problema del que quizá no podría salir bien parada. Aún así, no se echó atrás. «Ese manuscrito», dijo señalando el pergamino con cuidado, «tiene errores que no corresponden a la época que se supone representa». ¿Errores? Beatriz soltó una risa incrédula. «Señor, con respeto, esta chica no tiene idea de lo que habla. Hemos trabajado 18 meses en esta autenticación». Elena mantuvo la mirada fija en el jeque. «Hay palabras que no existían en el periodo que se intenta replicar», continuó, evitando sonar agresiva. «Y pequeñas marcas en la escritura que no coinciden con la caligrafía original de ese siglo. Son detalles muy específicos, pero suficientes para demostrar que alguien intentó copiar un estilo sin entenderlo por completo». El doctor Samir la observó con desconcierto. «¿Qué palabra dice que no existía?» Elena bajó la mirada hacia el pergamino, volvió a señalar con delicadeza. «Aquí, esta referencia. Esa palabra no se usaba en esa época. Es imposible que aparezca ahí». El doctor se inclinó, leyó la línea, repitió la palabra lentamente. Su rostro cambió. Primero incredulidad, luego confusión, después, temor. Eduardo lo notó y se adelantó. «No permita que una empleada sin formación provoque dudas en un trabajo completamente validado. Con todo respeto, doctor, usted mismo revisó este manuscrito hace días». «Sí», respondió Samir, casi en un murmullo. «Pero, tiene razón. Esa palabra no debería estar aquí». El silencio que cayó fue pesado. El jeque observó cada gesto, cada mirada, sin parpadear. Luego giró lentamente la cabeza hacia Eduardo. «Quiero una explicación». Eduardo tragó saliva. «Debe ser algún malentendido».
Tal vez una confusión en la lectura. No, interrumpió Beatriz con voz baja, intentando recuperar el control. Puede ser una anotación agregada siglos después. Es común. Elena negó suavemente. No lo es en documentos formales como este. Y la tinta no muestra señales de aplicaciones posteriores. Todo parece escrito de una sola vez. Eso solo podría hacerlo alguien que quisiera imitar el estilo, pero no la historia. Beatriz apretó los labios, molesta. Entonces el jeque cambió de idioma y habló en árabe, dirigiéndose a Elena. ¿Lees esto sin problema? Elena sintió que el corazón se le detenía. Había pasado años evitando usar ese idioma frente a desconocidos. Era la voz de su madre, el eco de su infancia. Pero no podía dar marcha atrás. Sí, respondió en árabe, con pronunciación clara. Samir abrió los ojos con sorpresa. Rodrigo miró a Elena como si de pronto apareciera ante él una persona completamente distinta. Eduardo y Beatriz no entendieron ni una palabra, lo que solo aumentó su incomodidad. El jeque asintió, complacido por la fluidez de Elena, y le pidió: explícalo de nuevo, en este idioma. Y ella lo hizo. Paso por paso. Con firmeza, pero sin arrogancia. Mientras hablaba, Samira sentía con una mezcla de respeto y vergüenza por no haber visto algo tan evidente para ella. El jeque escuchaba cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Cuando terminó, el jeque apoyó las manos en la mesa. Su voz sonó tranquila, pero con la autoridad suficiente para helar la sangre de cualquiera. Ese documento no es auténtico. Beatriz se puso pálida. Eduardo, en cambio, intentó mantener la compostura. Un momento, señor. Esto es un malentendido. Podemos revisarlo juntos. No permita que un comentario sin fundamento arruine. Basta. Lo cortó el jeque. El aire se volvió más denso. Rodrigo, el abogado, hojeó el contrato de nuevo, preocupado por algo que no había notado antes. Había demasiadas páginas, demasiadas cláusulas. Algo no estaba bien ahí dentro. Un segundo, murmuró. Aquí hay una cláusula extraña. Eduardo se tensó. Beatriz también. Rodrigo continuó. Esta condición establece que, si el documento resultaba ser falso después de la compra, todas las reclamaciones relacionadas con el territorio en disputa pasarían a manos de un tribunal privado, administrado por 3 empresas, leyó los nombres. Empresas que, curiosamente, parecen vinculadas al mismo consorcio. El jeque entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? Rodrigo respiró hondo. Que si hubiera firmado, usted habría perdido automáticamente toda potestad legal sobre ese territorio. Incluso si se demostraba que el documento era falso. Eduardo dio un paso atrás. Beatriz dejó caer el bolígrafo que sostenía. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo una estafa de dinero. Era algo mucho más grande. Querían que firmara para que el fraude se volviera oficial, dijo Rodrigo, indignado. Y después, con la falsedad descubierta, su reclamo quedaría invalidado por completo. El jeque miró a los implicados con una calma que daba miedo. ¿Están detrás de esto?, preguntó. Eduardo abrió la boca, pero no logró decir nada. Martín, el jefe de seguridad, se acercó sin que nadie se lo pidiera. ¿Desea que intervenga? El jeque lo miró brevemente. Aún no. Respiró profundo. Se volvió hacia Elena. Era la única persona de pie con la cabeza en alto, aunque sus manos temblaban ligeramente. Tú evitaste que cayera en esta trampa, dijo en árabe. ¿Quién eres realmente? Elena sintió que su pasado volvía a alcanzarla. Intentó ordenar las palabras. Solo. Alguien que no podía quedarse callada, respondió. Pero él negó lentamente. Eres más que eso. Elena supo que esa conversación estaba lejos de terminar. La tensión en la sala era tan espesa que parecía cubrirlo todo. Nadie sabía qué pasaría después.
Eduardo y Beatriz evitaban mirarse, como si así pudieran negar la evidencia que había quedado expuesta ante todos. Rodrigo, aún con el contrato abierto entre sus manos, parecía más alterado mientras más páginas revisaba. Martín, listo para actuar, observaba cada movimiento. El jeque se acercó a la mesa y volvió a examinar el pergamino, no con la mirada de un experto, sino con la de alguien que acababa de descubrir que habían intentado jugar con su confianza. Después levantó la vista hacia Elena. «Quiero que me digas la verdad», dijo en español, con un tono que no dejaba espacio a evasivas. «¿Cómo pudiste identificar estos errores sin dificultad? No lo hace cualquiera». Elena tragó saliva. Había logrado evitar esta conversación durante años. Su vida entera estaba construida sobre la idea de pasar desapercibida. Cuanto menos destacara, más segura estaba. Pero ahora no podía ocultarse. Ya no. Mi madre, empezó con voz baja. Ella era investigadora. Se dedicaba a estudiar manuscritos antiguos. Yo crecí a su lado y aprendí con ella. Nada más. Samir la miró sorprendido, como si de pronto estuviera frente a alguien que llevaba toda su vida ignorando sin intención. ¿Cómo dices que se llamaba tu madre?, preguntó con un tono que mezclaba respeto y curiosidad. La doctora Laila Al-Rashid, respondió Elena, sintiendo un nudo en la garganta al pronunciar ese nombre en voz alta después de tanto tiempo. Samir se llevó la mano al pecho, como si necesitara sostenerse. La conozco, dijo casi en un susurro. O, mejor dicho, conocí su trabajo. Era increíblemente respetada. No sabía que tenía una hija. Elena bajó la mirada. Nunca quiso que yo dependiera de su reputación. Solo que aprendiera a ver la verdad detrás de las cosas. Pero después todo cambió, y tuve que dejar ese mundo atrás. El jeque la observó con más interés del que ella hubiera deseado. Para él, esa revelación era mucho más que un dato personal. Tu forma de analizar el manuscrito no fue casualidad, dijo. Hablas el idioma, conoces la caligrafía, identificas errores en segundos, y lo haces con la confianza de quien ha vivido entre textos antiguos. Porque así fue, admitió Elena con resignación. Pero eso no importa ahora. Yo solo, no podía permitir que firmara algo que era falso. Su sinceridad resonó en la sala. Incluso Rodrigo, que seguía hojeando el contrato en busca de más sorpresas desagradables, levantó la vista unos segundos para escucharla. El jeque, sin apartar la mirada de Elena, extendió la mano hacia Martín. Llama a las autoridades, ordenó finalmente. Eduardo dio un paso al frente, perdiendo la última pizca de su falsa cordialidad. Un momento, esto no es necesario. Podemos hablarlo, aclararlo. No hay motivo para llevar esto a un extremo. ¿Extremo?, repitió el jeque con una calma inquietante. Intentaron hacerme firmar un acuerdo fraudulento para arrebatarme un reclamo histórico. Eso no es un error. Es un ataque. Beatriz tembló ligeramente al escuchar la palabra fraude. Yo no sabía nada, balbuceó. Solo me contrataron para autenticar el documento. Si lo hubiera autenticado de verdad, habría notado los errores. Intervino Elena, sin intención de humillarla, pero sin tolerar mentiras. Beatriz se quedó muda. Martín asintió y salió de la sala para hacer la llamada correspondiente. Rodrigo, aún revisando el contrato, frunció el ceño. Aquí hay más, dijo, señalando otra página. Otra cláusula escondida. Si la operación se completaba, usted cedía la administración temporal de los recursos del territorio a las mismas empresas vinculadas. Es decir, todo habría quedado bajo su control. El jeque inspiró profundamente, como si necesitara retener la paciencia. Querían destruir mi derecho, robarme mi pasado y controlar mi futuro, dijo despacio. Una jugada completa. Eduardo intentó acercarse, pero el jeque dio un paso hacia atrás, marcando el límite. No se acerque. No quiero escuchar una sola mentira más. Elena sintió que sus manos dejaban de temblar. La situación era grave, pero había hecho lo correcto. Aún así, sabía que habría consecuencias para ella.
Tal vez perdería el empleo. Tal vez algo peor. Samir se aproximó a ella con discreción. Tu madre estaría orgullosa, murmuró con sinceridad. Elena no respondió. Tenía miedo de que la voz se le quebrara si decía cualquier cosa. Minutos después, Martín regresó con 2 policías discretos, vestidos de civil. Entraron al salón sin hacer ruido. Eduardo palideció al verlos y Beatriz se dejó caer en la silla, como si su cuerpo hubiera perdido toda fuerza. ¿Tienen pruebas de que se intentó cometer un fraude?, preguntó uno de los agentes. El jeque señaló hacia Rodrigo. Todo está en ese contrato, explicó. Y en el manuscrito falso que intentaron venderme como auténtico. El agente tomó ambos documentos con cuidado. Eduardo intentó intervenir una vez más. Esto es un malentendido. Podemos resolverlo sin. Pero antes de que pudiera terminar, Martín le colocó una mano en el hombro, firme pero controlado. Será mejor que coopere, le dijo. Beatriz, con la voz apenas audible, murmuró. Yo solo seguía instrucciones. Elena la observó. Por un momento, sintió algo parecido a lástima, pero lo dejó ir. Cada persona elige lo que tolera en nombre del dinero. Los agentes pidieron que Eduardo y Beatriz los acompañaran. Él forcejeó un poco, murmurando que haría llamadas y que esto no quedaría así. Ella, en cambio, salió casi arrastrando los pies. Cuando la puerta se cerró, la sala quedó en silencio. Solo quedaron Elena, el jeque, Rodrigo, Samir y Martín. Elena esperaba que la despidieran ahí mismo. O que la reprendieran por hablar sin permiso frente a clientes importantes. Tomó aire, preparándose para lo peor. Pero, para su sorpresa, el jeque habló con un tono completamente distinto al que había usado antes. Lo que hiciste fue valiente. Y no cualquiera habría tenido el valor de intervenir. Elena bajó la mirada. No podía quedarme callada. Precisamente por eso estoy agradecido. Añadió el jeque. Salvaste algo mucho más grande que un negocio. Salvaste una parte de mi historia. Ella no supo qué decir. Rodrigo cerró la carpeta y la colocó sobre la mesa, como quien guarda un arma descargada. Sin ella, dijo, hoy habría firmado mi propia ruina. Elena sintió un vuelco en el pecho. No estaba acostumbrada a recibir gratitud. Samir se le acercó un paso. ¿Por qué dejaste todo este conocimiento atrás?, preguntó con genuino interés. No cualquiera aprende lo que tú sabes. Elena apretó las manos. A veces la vida te obliga a empezar de nuevo, respondió. Y para mí, eso significó dejar lo que era antes. Samir iba a replicar, pero el jeque levantó una mano, pidiéndole paciencia. Quiero hablar contigo con más calma, dijo él. Pero no aquí. Ni ahora. Ven mañana a verme. Tengo algo que proponerte. Elena abrió los ojos sorprendida. ¿A mí? A ti, confirmó. Has demostrado que tu conocimiento no debe desperdiciarse. Su futuro, que hasta esa noche parecía reducido a apagar velas y cambiar manteles, acababa de abrirse de una manera que nunca habría imaginado. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra hamburguesa en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Elena salió del salón con la sensación de que el suelo bajo sus pies ya no era el mismo. Caminó por el pasillo del hotel, escuchando sus propios pasos como si vinieran de otra persona. Lo que había ocurrido esa noche escapaba por completo a cualquier plan que hubiera tenido para su vida. Ella solo quería trabajar, pasar desapercibida y mantener sus problemas lejos de miradas ajenas. Pero ahora, era imposible volver a ser invisible. Al llegar al área de empleados, su jefe la esperaba con el ceño fruncido. Ese hombre siempre parecía molesto por algo, pero esta vez su expresión era distinta, había miedo mezclado con desconcierto. ¿Se puede saber qué hiciste ahí dentro?, preguntó en voz baja, sin atreverse a gritar como solía hacerlo. El personal no habla a menos que se lo indiquen. ¿En qué estabas pensando?,
Elena sabía que merecía la reprimenda. Lo había arriesgado todo, incluida su fuente de ingreso. Lo siento, respondió con sinceridad. Pero era importante. Importante para ellos, quizá. ¿Y para ti? Bufó él. ¿Sabes cuántos problemas puedo tener yo por esto? Antes de que pudiera seguir regañándola, una figura alta apareció detrás de él. Era Martín, el jefe de seguridad del jeque. El jefe del restaurante se quedó congelado al verlo. El jeque desea que Elena acuda mañana a su reunión privada, informó Martín con tono firme. No se preocupe, no habrá repercusiones para usted ni para ella por lo ocurrido. El jefe abrió la boca, sorprendido, y luego cerró el pecho con una mezcla de alivio y confusión. Martín miró a Elena y añadió. Cuando termine tu turno, te llevaré hasta la salida. El jeque no quiere que te vayas sola. Elena parpadeó, sin estar acostumbrada a que alguien se preocupara tanto por su seguridad. Gracias, murmuró. Martín asintió. No era un hombre de muchas palabras, pero su presencia imponía respeto. Mientras se cambiaba en el vestidor, Elena sintió que la adrenalina por fin abandonaba su cuerpo, dejándola cansada y a la deriva. Recordó el rostro de su madre, enseñándole a leer letras antiguas mientras sostenía sus manos pequeñas para guiarla. Recordó a su padre animándola a no olvidar sus raíces. Y, sobre todo, recordó la promesa que se hizo a sí misma cuando todo se vino abajo, vivir tranquila, sin sobresaltos, sin problemas. Pero esa promesa ya no iba a cumplirse. Cuando salió del hotel, el aire fresco de la noche ateniense la recibió con una calma inesperada. Martín caminó unos pasos detrás de ella, vigilante. Era evidente que no estaba ahí por obligación, sino por lealtad al jeque. ¿Te encuentras bien?, preguntó él mientras se acercaban a la salida. Sí, creo que sí, respondió Elena, aunque no estaba del todo segura. Lo que hiciste hoy no lo hace cualquiera, añadió él. Se necesita valor para hablar cuando todos esperan que permanezcas callado. Elena sonrió apenas. Más que valor, creo que fue impulso, admitió. No podía ver que lo engañaran. Martín asintió sin dejar de caminar. Tu madre estaría orgullosa. Elena se detuvo, sorprendida. ¿Cómo sabes de ella? El jeque me lo dijo. Y también dijo que mañana será un día importante para ti. Ese comentario la dejó inquieta. ¿Qué podía querer el jeque de una persona como ella? ¿Qué podría ofrecerle a alguien cuya vida entera se había definido por huir del pasado? Cuando llegó a su pequeño apartamento, Martín se quedó en la puerta asegurándose de que entrara sin problema. Al despedirse, Elena sintió que un capítulo de su vida acababa de cerrarse para siempre. A la mañana siguiente, se levantó temprano, aunque casi no había dormido. Llevó el cabello recogido como siempre y trató de calmar sus nervios respirando profundamente. El edificio donde se reuniría con el jeque estaba en una zona elegante de Atenas, muy lejos del barrio sencillo donde vivía. Al llegar, un asistente la guió hasta una sala amplia con ventanales que dejaban pasar la luz del día. Había mucha calma allí, como si el tiempo se moviera más lento. El jeque Nabil al-Reshad la esperaba sentado a una mesa baja, con una carpeta en las manos. La saludó con una inclinación respetuosa. Gracias por venir, Elena. Ella respondió con una pequeña reverencia. No sabía si era apropiado rechazar la invitación. No era una invitación, corrigió el jeque con serenidad. Era una petición personal. Elena se sentó, sintiendo que cada fibra de su cuerpo estaba en alerta. Quiero que hablemos de lo que ocurrió anoche, continuó él. Pero, más importante aún, quiero hablar de lo que vendrá después. Elena lo observó con atención. El jeque abrió la carpeta y la giró hacia ella. Este es un proyecto en el que he pensado durante años. Algo destinado a proteger la historia de mi familia y la historia de muchos otros. Anoche confirmé que no puedo confiar solo en expertos externos. Necesito personas que vean más allá de lo evidente. Personas como tú. Elena se sorprendió. Yo solo soy una mesera, respondió con sinceridad.
No, negó él. Eres una mujer con un conocimiento invaluable. Eres alguien que sabe leer entre líneas. Y alguien que no teme hablar cuando es necesario. Elena sintió que un nudo se formaba en su pecho. Era la primera vez, en mucho tiempo, que alguien veía algo más en ella que una trabajadora silenciosa. ¿Qué quiere que haga?, preguntó, sin saber si estaba lista para escuchar la respuesta. El jeque apoyó las manos sobre la mesa. Quiero que trabajes conmigo. Quiero que formes parte de un nuevo instituto dedicado a identificar y proteger manuscritos auténticos y a descubrir falsificaciones antes de que causen daño. Elena se quedó muda. Era una propuesta que, en otro momento de su vida, habría aceptado sin dudar. Era el sueño de su infancia. Pero ahora. No sé si estoy preparada, admitió. Nadie lo está cuando recibe una oportunidad real, respondió él. Pero tú tienes algo que no se aprende. Y no pienso dejar que ese talento se pierda. El silencio se extendió unos segundos. Elena respiró hondo. ¿Y si fallo? El jeque sonrió suavemente. Entonces fallaremos juntos. Pero prefiero una verdad incómoda contigo que una mentira perfecta sin ti. Las palabras la atravesaron. Por primera vez en años, sintió que su vida podía tomar un rumbo distinto. Uno que no había imaginado. Uno que quizá, en el fondo, siempre había deseado. A lo lejos, en otra parte de la ciudad, Eduardo y Beatriz permanecían detenidos bajo investigación. Y lo que aún no sabían era que aquello era solo el comienzo de una red de intereses mucho más grande que pronto saldría a la luz. Pero Elena. Ella estaba por comenzar un camino completamente nuevo. Los días siguientes se movieron con una velocidad inesperada para Elena. No era común que una persona pasara de servir mesas en un restaurante a reunirse con figuras influyentes, expertos y personas que parecían vivir en un mundo completamente distinto al suyo. El jeque había dejado claro que su intención era incorporarla al proyecto, pero también quiso darle tiempo para reflexionar antes de aceptar formalmente. Aún así, la decisión fue acompañada de documentos, reuniones breves y conversaciones con abogados que la hacían sentir fuera de lugar. A veces se preguntaba si realmente estaba preparada para involucrarse de nuevo en un ambiente que había dejado atrás durante años. Pero cada vez que dudaba, recordaba la expresión en el rostro del jeque cuando evitó que firmara el fraude. Era una mezcla de alivio y confianza. Un tipo de mirada que nadie le había dirigido desde su madre. Una semana después, el jeque la citó en un edificio que estaban remodelando para convertirlo en el futuro instituto. Desde afuera parecía un museo en proceso de renovación, con andamios y trabajadores entrando y saliendo. Elena observó el movimiento mientras esperaba en la entrada. A pesar de su nerviosismo, algo dentro de ella comenzaba a sentirse vivo otra vez. Martín fue el encargado de recibirla. Pasa, le indicó. El jeque quiere mostrarte algo. El interior del edificio era amplio, con salas aún vacías que pronto albergarían documentos, artefactos y laboratorios de análisis. Las ventanas grandes dejaban entrar la luz de la mañana y hacían que todo se viera más abierto, más lleno de posibilidades. Elena caminó con cautela, como si temiera romper algo con tan solo respirar. Finalmente llegaron a una sala donde el jeque y el doctor Samir revisaban planos extendidos sobre una mesa. El jeque levantó la vista al verla entrar. Bienvenida, Elena, dijo con un tono que lograba que cualquiera se sintiera respetado. Estamos organizando cómo dividirán las áreas del instituto. Elena se acercó sin saber si debía intervenir. Samir le sonrió con un gesto amable, diferente al de la noche en que casi cometían el peor error de sus carreras. Mira, dijo el doctor. Aquí estará el laboratorio de análisis de tinta y pigmentos. Allí tendremos la sección de archivo digital. Y esta zona, señaló un plano más grande, será destinada al área de investigación comparativa. Tú conocerás bien esa parte. Elena arqueó las cejas. Yo. Samir rió suavemente. Si aceptas trabajar con nosotros, claro. Pero no vamos a fingir que no tienes talento para esto.
Lo que hiciste ese día fue algo que muchos especialistas no habrían logrado, no porque no sepan, sino porque no son capaces de ver más allá de lo evidente. Elena bajó la mirada, sintiéndose un poco abrumada. El jeque intervino. Quiero que entiendas algo, Elena. Este instituto no solo será un lugar para proteger documentos. También será un punto de defensa contra quienes intentan manipular la historia en beneficio propio. Lo que descubriste no fue solo una estafa. Era parte de un plan para despojarme de un territorio con un valor enorme. No podemos permitir que algo así vuelva a suceder. Elena respiró hondo. Ese peso era enorme. Y aún así, no le resultaba ajeno. ¿Qué papel espera que cumpla exactamente?, preguntó con voz firme. El jeque entrelazó las manos. Quiero que lideres la sección dedicada a detectar falsificaciones. Necesito a alguien que no solo tenga conocimiento, sino instinto. Y tú lo tienes. Lo demostraron tus palabras esa noche. Elena abrió los ojos sorprendida. ¿Liderar? ¿A mí? Samir asintió. Tendrás un equipo. Y yo estaré contigo para apoyarte. No estarás sola. Elena se tomó un momento para asimilar todo. No era solo un empleo. Era una responsabilidad enorme. Era volver a un mundo del que había decidido alejarse. Pero también era recuperar una parte de sí misma que había perdido después de la muerte de su madre. Aún con el miedo en el pecho, la respuesta salió sin dudar. Acepto. El jeque sonrió de una manera genuina. Entonces comenzaremos a trabajar cuanto antes. Más tarde, mientras recorrían el edificio para ver los avances, el jeque le comentó algo que la dejó pensativa. ¿Recuerdas a las personas que intentaron engañarnos?, preguntó. Eduardo y Beatriz. Sí, respondió Elena, sin saber si quería hablar de ellos. Sus declaraciones han revelado que había un tercero involucrado. Alguien que coordinaba toda la operación desde las sombras. Aún no sabemos quién es, pero las autoridades creen que esta persona sigue activa. Elena sintió un escalofrío. ¿Cree que intentará algo más? La historia falsificada no era el objetivo final, Elena, explicó el jeque. Solo era la llave para abrir la puerta. Hay alguien que tiene interés en controlar ese territorio, y está dispuesto a todo para lograrlo. La joven se quedó en silencio. Había pensado que la estafa se reducía a dinero. Pero era mucho más grande. Samir intervino con tono tranquilizador. Por eso es importante este instituto. No solo para el jeque, sino para proteger el patrimonio de quienes no pueden defenderse de estas redes. Elena asintió lentamente. Sí, esto era más grande que ella. Y tal vez, por primera vez en años, sintió que estaba justo donde debía estar. Al terminar el recorrido, Martín la acompañó hasta la salida. Él nunca hablaba demasiado, pero esta vez rompió su propio patrón. Hiciste lo correcto al aceptar, le dijo. No todos tienen el valor de enfrentar algo así. Y aquí podrás hacer una diferencia. Elena sonrió suavemente. Supongo que ya no puedo volver a mi vida tranquila. Martín negó con la cabeza. La tranquilidad no siempre es lo que necesitamos. Elena caminó unos pasos antes de detenerse. Martín, ¿crees que podré con esto? Él la miró seriamente. Creo que ya lo estás haciendo. Esas palabras la acompañaron mientras avanzaba por la calle iluminada por el sol de la tarde. Con cada paso, la incertidumbre se convertía en determinación. Este nuevo camino no sería fácil. Pero tampoco lo había sido el anterior. Y por primera vez desde que perdió a su madre, sintió que estaba honrando lo que ella le enseñó. Esa noche, mientras revisaba notas antiguas que guardaba en una caja, Elena encontró un cuaderno con anotaciones de su madre. Letras cuidadas, dibujos de trazos árabes y frases que ella repetía constantemente. Una en particular llamó su atención. La verdad siempre encuentra a quien no le teme. Elena cerró los ojos. Mamá, creo que estoy lista, susurró. Y con eso, comenzó a planear el día siguiente.
El primer día oficial de su nueva vida. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra paleta. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Los días siguientes fueron una mezcla de aprendizaje intenso, reuniones inesperadas y descubrimientos que obligaban a Elena a mantenerse alerta. El instituto aún no estaba terminado, pero el jeque insistió en que comenzaran cuanto antes con una investigación preliminar sobre documentos sospechosos que habían circulado en los últimos meses. Era evidente que la red detrás de la falsificación del pergamino no operaba sola, y el jeque quería adelantarse a cualquier movimiento que pudiera perjudicarlo a él o a otras familias influyentes. Elena se instaló en una pequeña oficina improvisada dentro del edificio en remodelación. Una mesa de madera, una lámpara, una computadora portátil y varias carpetas que Samir había traído de investigaciones antiguas. Aquella habitación no tenía la apariencia de un laboratorio profesional, pero era suficiente para empezar. Samir llegó con un termo de café y se lo dejó en la mesa. «Necesitarás energía», bromeó. «Los próximos días van a ser intensos». «Eso imagino», respondió Elena, estirando los hombros después de horas de leer informes. Samir se sentó frente a ella con una carpeta azul gruesa. «Esto es algo que encontramos hace meses, pero que dejamos archivado porque parecía irrelevante. Ahora creo que podría estar relacionado con lo que pasó con Eduardo y Beatriz», explicó. «Léelo con calma». Elena abrió la carpeta. Dentro había fotografías de varios fragmentos de manuscritos en árabe, supuestamente del siglo XII. A simple vista parecían auténticos, pero Elena sabía que las apariencias no significaban nada. Al avanzar página por página, notó algo que la incomodó. Pequeños detalles. Errores casi imperceptibles, pero demasiado similares a los del pergamino falso. Samir, murmuró. Esto no lo hizo un aficionado. El doctor asintió con expresión seria. Exacto. Por eso creo que quien está detrás de todo esto no es solo alguien con dinero. Tiene acceso a copias muy antiguas, modelos históricos y probablemente equipos de restauración avanzados. Esto no lo hace cualquiera en un sótano. Elena respiró hondo. Había una mente cuidadosa detrás de estos fraudes. Una mente que sabía exactamente qué imitar y qué ocultar. ¿Hay algún nombre vinculado?, preguntó. No directamente, respondió Samir. Pero todas estas piezas se rastrearon hasta un círculo de coleccionistas privados muy selecto. Y uno de ellos, según nuestras fuentes, estuvo recientemente en Atenas. Elena sintió como la piel se le erizaba. ¿Crees que él, o quien sea, esté buscando algo más? Estoy seguro, dijo Samir con solemnidad. Y también estoy seguro de que no va a detenerse solo porque falló una vez. La puerta se abrió y el jeque entró acompañado de Rodrigo. Necesito que vengan conmigo, dijo el jeque. Hemos recibido una información urgente. Elena y Samir se levantaron de inmediato y siguieron al jeque hasta una sala más amplia donde una pantalla mostraba un mapa digital con varios puntos marcados. Rodrigo ajustó unas opciones en la pantalla táctil. Uno de nuestros contactos en el extranjero interceptó rumores sobre una reunión privada en los alrededores de Salónica, explicó Rodrigo. Una reunión entre coleccionistas y alguien que parece estar promoviendo manuscritos exclusivos. Elena entrecerró los ojos. ¿Manuscritos antiguos? El jeque la miró. Muy antiguos. Y supuestamente auténticos. Pero sabemos bien qué significa eso. Samir intervino. Si esa persona está involucrada en la falsificación del pergamino, podría intentar vender otro documento pronto. Y si logra colocarlo en el mercado, se vuelve más difícil detenerlo. El jeque asintió. Por eso debemos actuar antes. Elena sintió un leve cosquilleo en el estómago, mezcla de nervios y determinación. ¿Qué espera que hagamos?, preguntó. El jeque apoyó una mano sobre la mesa. Quiero que vayas tú, Elena. Ella se congeló. Yo. Tú identificaste al instante lo que ninguno de nosotros vio, dijo el jeque.
Si alguien puede reconocer una falsificación oculta en medio de tantas piezas, eres tú. Elena abrió la boca para responder, pero Samir se adelantó. No irá sola. Yo también iré. Y Martín nos acompañará para asegurar que nadie intente intimidarnos. El jeque asintió satisfecho. La reunión es discreta. No habrá muchos asistentes, pero todos son selectivos. Tendrán que entrar como potenciales compradores interesados en análisis independientes. Elena sintió un peso nuevo en el pecho. Ir a una reunión clandestina. Llegar frente a personas que probablemente estaban detrás de un fraude millonario. Era un riesgo enorme. Si no quieres hacerlo, dijo el jeque suavemente, lo entenderé. Elena respiró hondo. Pensó en su madre. En lo que habría dicho. En todo lo que había evitado durante años. Lo haré, respondió con firmeza. El jeque sonrió de una manera tranquila, como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. Bien. Viajarán mañana al amanecer. Esa noche, mientras preparaba una pequeña mochila con lo necesario, Elena sintió la mezcla caótica de sensaciones que solía acompañar los momentos importantes de su vida. Miedo, emoción, responsabilidad. Martín le había dado instrucciones sobre cómo comportarse durante la reunión y qué señales observar si algo parecía sospechoso. Justo cuando estaba por acostarse, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Elena dudó antes de contestar. ¿Hola? Una voz grave respondió. Sé quién eres. Elena se quedó inmóvil. La voz continuó. Hice lo que hiciste esa noche. No te metas donde no te llaman. No tienes idea de lo que está en juego. Antes de que pudiera decir algo, la llamada se cortó. Elena sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. No era una amenaza vacía. Alguien estaba observándola. Alguien que sabía demasiado. Y que estaba dispuesto a detenerla. A la mañana siguiente, Elena llegó al punto de encuentro con ojeras, pero decidida. Martín estaba apoyado en un vehículo oscuro, esperándolos. Samir llegó minutos después con varios documentos guardados en una carpeta negra. ¿Lista?, preguntó Martín. Elena respiró hondo. Más que nunca. Subieron al vehículo y comenzaron el viaje hacia Salónica. Las carreteras entre montañas y pueblos pequeños pasaban frente a sus ojos como si el mundo estuviera cambiando a cada kilómetro. Samir rompió el silencio a mitad del trayecto. Si esta reunión es parte de algo más grande, debemos estar preparados para encontrar resistencia. Martín seguía atento al camino. ¿Resistencia o una trampa? Elena apretó las manos sobre sus piernas. No sabía qué encontrarían al llegar. Pero una cosa era segura. Lo que había comenzado con un simple pergamino falso ahora los llevaba directo al corazón de una red peligrosa. Y ella estaba en el centro. El viaje continuó por varias horas hasta que las carreteras anchas se transformaron en caminos más estrechos que serpenteaban entre colinas. Cuando finalmente se acercaron a las afueras de Salónica, Martín redujo la velocidad y tomó una ruta secundaria. Los árboles altos cubrían gran parte del cielo, y la señal del celular desapareció por completo. Elena observó el paisaje con creciente inquietud. Nunca había estado en una situación así, un encuentro privado, rodeado de desconocidos que podrían estar involucrados en una red de falsificaciones a gran escala. Pero ya no era la mujer que servía mesas tratando de ser invisible. Había aceptado un papel que requería coraje y ahora tenía que demostrarlo. Falta poco, informó Martín mientras verificaba el mapa descargado. La reunión es en una casa aislada. Todo indica que pertenece a un coleccionista privado. ¿Alguien conocido?, preguntó Elena. No exactamente, respondió Samir. Pero es alguien con conexiones fuertes. Y, según los rumores, también con mucho dinero disponible para adquirir piezas especiales. Elena sintió un nudo en el estómago. Si alguien estaba financiando falsificaciones tan sofisticadas, ese lugar era perfecto para encontrar nuevas pistas.
Cuando llegaron, Martín estacionó a cierta distancia, donde los árboles podían ocultar el vehículo. Luego caminaron hasta una casa grande construida con piedra gris, rodeada por un muro bajo. Varias personas bien vestidas conversaban cerca de la entrada, como si estuvieran esperando algo excepcional. Martín se adelantó, fingiendo ser parte del grupo. «Actúen con naturalidad», murmuró. «Y si algo se sale de control, yo me encargaré». El encargado de la entrada revisó una lista y permitió que los tres entraran sin mayor problema. La casa por dentro estaba llena de vitrinas y estantes con objetos antiguos cuidadosamente expuestos. Elena sabía que muchos podrían ser auténticos, o no. Una mujer de voz suave los recibió. «Bienvenidos. En unos minutos comenzará la exhibición. Por favor, pueden recorrer la sala y prepararse para la presentación del anfitrión». Elena aprovechó para observar el lugar. Había manuscritos, piezas metálicas con inscripciones y fragmentos de pergaminos en distintos idiomas. Algunos parecían legítimos. Otros, tenían el mismo patrón de detalles perfectamente imitados que ella ya reconocía demasiado bien. Samir se acercó a una vitrina y frunció el ceño. «Mira esto», susurró. Elena vio un fragmento de pergamino con letras casi idénticas al estilo fraudulento del caso anterior. «Es el mismo tipo de trazo», dijo ella en voz baja. «No fue obra de un falsificador improvisado. Es alguien que tiene experiencia, o que aprendió a fuerza de practicar cientos de veces». Martín mantenía la mirada atenta hacia las personas que comenzaban a acomodarse en una sala más amplia. Era evidente que esperaba problemas. De pronto, la luz bajó un poco y un hombre de presencia imponente entró al centro del salón. Su rostro estaba parcialmente sombreado por la iluminación, pero su voz resonó con claridad. «Bienvenidos, amantes de la historia. Hoy tendrán acceso a un documento que ha estado oculto por siglos». Elena sintió un escalofrío. Ese tono. Esa forma de hablar. El anfitrión levantó una caja de madera decorada. «Esto», dijo, «es un manuscrito único. Su valor es incalculable, y su historia, aún mayor. Solo quienes entienden la importancia de preservar el pasado pueden valorar una pieza como esta». Cuando abrió la caja y sacó un pergamino, Elena no pudo contener la reacción. Reconoció el estilo al instante. «Es él», murmuró. «Quien sea que esté detrás de las falsificaciones, este hombre trabaja con él». Samir ladeó la cabeza hacia ella. «¿Estás segura?» «Sí», respondió con firmeza. «Lo veo en los trazos. Es el mismo tipo de mano. El mismo intento de imitar un estilo antiguo sin conocerlo del todo». El anfitrión comenzó a extender el manuscrito sobre una mesa central mientras los asistentes se acercaban para observarlo. «Este documento», continuó, «narra acuerdos territoriales que se creían perdidos. Algo que cambiará la interpretación moderna de nuestra historia». Martín murmuró. «Si ese manuscrito llega al mercado, será casi imposible rastrear su origen». Elena sabía que tenía solo una oportunidad. Sin pedir permiso, avanzó entre la gente hasta quedar a pocos pasos de la mesa. Varias personas la observaron con molestia. El anfitrión la miró sorprendido. «¿Desea hacer una pregunta?», preguntó con tono cortés. «Sí», respondió Elena con voz firme. «Quiero saber por qué está presentando un documento que es falso». El murmullo se extendió como una ola. El anfitrión tensó la expresión. «Señorita, le ruego que...». «Lo sé por el trazado de las letras», continuó ella. «Por la falta de imperfecciones. Por el uso de términos que no existían en la época que pretende recrear. Y porque este manuscrito fue hecho por la misma persona que intentó estafar al jeque Nabil al-Reshad». El salón se congeló. Samir y Martín ya estaban cerca de ella, listos para intervenir. El anfitrión respiró hondo, intentando mantener la calma. «No toleraré acusaciones infundadas», dijo con frialdad. Pero Elena no retrocedió. «Usted trabaja con alguien más», añadió. «Alguien que sabe imitar estilos antiguos, pero no comprenderlos.
Alguien que quiere manipular la historia para inclinar el poder hacia un lado específico. Las puertas del fondo se abrieron de golpe y 2 guardias privados avanzaron hacia Elena. Martín se posicionó frente a ella. Ni un paso más, advirtió. El anfitrión alzó la mano. Basta. Aquí no habrá violencia, dijo, aunque su mirada no coincidía con sus palabras. Pero sí debo pedirles que abandonen la sala. Samir se adelantó. Ya llamamos a las autoridades, dijo mintiendo con absoluta seguridad. La reacción del anfitrión fue mínima, pero suficiente para revelar temor. Cometió un error al venir aquí, susurró él. Elena lo sostuvo con la mirada. El error fue creer que nadie notaría la verdad. Martín aprovechó el momento de tensión para guiarlos hacia la salida sin que los guardias se atrevieran a hacer nada. Una vez afuera, caminaron rápido hacia el lugar donde habían dejado el vehículo. Cuando se alejaron lo suficiente, Elena finalmente exhaló. Lo logramos, dijo, aunque no sabía si debía sentirse aliviada o preocupada. Sí, respondió Samir. Pero esto no ha terminado. Ese hombre pertenece a algo más grande. Lo que vimos aquí fue apenas una pieza. Martín asintió. Lo importante es que no lograron venderlo. Y ahora sabemos quiénes están detrás. Elena miró el cielo anaranjado del atardecer. Entonces hay mucho más por hacer, dijo con determinación. Días después, de regreso en Atenas, el jeque los recibió en el instituto, que ya estaba más avanzado en su construcción. Escuchó el informe completo sin interrumpirlos. Al final, se acercó a Elena con una expresión seria, pero satisfecha. Has hecho un trabajo extraordinario, dijo. Te dije que estabas lista. Ahora estoy aún más seguro. Elena sonrió con modestia. Solo hice lo que debía. Y por eso eres tan valiosa para este proyecto, respondió él. Samir añadió. A partir de ahora, iremos tras quienes intenten torcer la historia. Y Elena liderará el equipo de análisis. Martín inclinó ligeramente la cabeza, mostrando apoyo silencioso. Elena respiró hondo. Su nueva vida acababa de comenzar. Una vida en la que ya no sería invisible. Una vida en la que defendería la verdad, sin importar las consecuencias. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó y dinos qué calificación le das del 0 al 10. Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias. Y si quieres cuidar tu salud o descansar mejor, te dejo en la descripción algunos productos que te pueden interesar. Nos vemos en el próximo video.